Señal desplazada y con escala en el tiempo. Gráficas con Python, unidad 1, señales. Una de las operaciones que se pueden aplicar a las señales corresponde al desplazamiento o aplicar una escala en el tiempo. Conceptualmente, lo que sucedería es que una señal phi podría ser igual a una señal x de t, pero obtenida con una diferencia en tiempo. Una forma de expresarlo es que phi de tiempo más una constante k debería ser exactamente igual a la función x de t. Lo mismo podría decirse que phi para un tiempo dado t es una versión desplazada de la función x en k unidades. Para observar el efecto de la constante k, se empezaría utilizando una señal senoidal desarrollada en el ejemplo de señales continuas, utilizando la función seno de omega t. Por facilidad, convertimos la frecuencia angular a 1 y el desplazamiento va a corresponder a la unidad. El intervalo de observación será entre -8 y 8, con un tamaño de paso de 0.1 unidades. Para observar la gráfica se desarrolla un vector que tiene valores entre el intervalo a, b, y se evalúa la señal como la función f de x evaluada en cada valor del vector. La salida consiste en el gráfico de línea del vector t de i versus la señal, con lo que se obtiene el resultado conocido de la función seno de t. Para observar el desplazamiento de esta función, se evalúa la señal desplazada hacia la derecha como la función x del vector t sub i, pero desplazado k unidades. El resultado será posible observar como una línea adicional en la gráfica entre t sub i y la señal a la derecha, con la etiqueta correspondiente. Para observar la línea desplazada, podemos añadir la propiedad de estilo de línea discontinua. Al ejecutar el algoritmo, obtendremos la nueva señal desplazada hacia la derecha del original, en color naranja. Se observa mejor si tomamos el origen como referencia. La señal seno de t cruza por el origen en x igual a 0, mientras que la señal hacia la derecha se encuentra desplazada k unidades, en este caso 1, hacia la derecha. A partir de este punto podemos realizar también el desplazamiento hacia la izquierda como f de x del vector t sub i, pero sumando la constante k. En la gráfica añadimos la línea semejante a la anterior, pero esta vez entre el vector t sub i y la señal hacia la izquierda, corrigiendo también la etiqueta, pudiendo ahora añadir la leyenda para diferenciar las señales. Al ejecutar el algoritmo, obtenemos la siguiente gráfica, en que la señal a la derecha correspondería a la función f de t menos k y la señal a la izquierda correspondería a la señal f de t más k. Observando así mejor el efecto del desplazamiento de k unidades hacia la derecha o hacia la izquierda. Para el siguiente caso donde se analiza la escala en el tiempo, se consideraría que el tiempo podría multiplicarse por un factor. Y para realizar el análisis volvemos a la versión original de la función seno de omega t, tomando en cuenta que esta vez se usa no la variable k sino un factor que permitirá expandir o contraer la función dentro del mismo intervalo, definiendo que la función se expande al evaluar f de x en el vector t sub i, pero sí se divide para este factor. La gráfica de línea, en este caso, será de la señal t de i con respecto a la función expande y la etiqueta expande x de t. Asimismo, con un estilo de línea entrecortada. El resultado nos muestra que el periodo de la función se ha expandido al doble, que antes era entre menos pi y pi, y ahora es de menos 2pi hasta 2pi. El efecto opuesto se puede obtener al comprimir la función como f de x del factor multiplicado por el vector t de i de las muestras, pudiendo utilizar una siguiente línea
con respecto al resultado comprime, ajustando la etiqueta y observando el nuevo resultado. Si el periodo de f de t era de menos pi hasta pi, al multiplicar por la constante factor igual a 2, el periodo se ha reducido a la mitad. La función tiene ahora periodo desde menos pi medios hasta pi medios. Teniendo ahora que solo recordar que al dividir la variable t para un factor, la señal se expande en el tiempo. Si multiplicamos a la variable tiempo por un factor, la señal se comprime en el tiempo. El modelo general para las operaciones mostradas se expresa como que la función x se puede modificar en el tiempo desplazándola al sumarle una constante o alargarla o comprimirla al multiplicarla por una constante. Si la constante que multiplica a tiempo es menor que 1, la función se alarga, mientras que si la constante que multiplica t es mayor que 1, la función se comprime en el tiempo o tiene una frecuencia mayor. En forma general, para el algoritmo podemos controlar el desplazamiento o si la función se expande o comprime al obtener una señal nueva como la función f de x de factor multiplicado por el tiempo más el valor de desplazamiento k, con una línea entre el vector de tiempo y la nueva función, dependiendo de los valores de k y factor, pudiendo así observar los resultados correspondientes. Cualquier inquietud al respecto la puede escribir en la sección de comentarios o en el foro del curso.